Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? A partir de este video clase, lo que vamos a empezar a trabajar es la unidad 5 del programa, en donde ya nos metemos de lleno en los siglos XVIII, XIX, siglos en donde podemos decir que se origina, nace esto que nosotros hoy llamamos gimnasia, las grandes escuelas y métodos de la gimnasia en los distintos países de Europa, con sus distintos sistemas, sus distintos enfoques, pero con denominadores comunes bastante que uno puede encontrar puntos en común bastante importantes, a pesar de las diferencias, y más todo el famoso sport inglés que también podemos rastrear como sus inicios, tal como lo plantea Norbert Elias, hacia el siglo XVIII. Y esta aparición de la gimnasia, como nosotros siempre queremos advertir, no es que nace de manera azarosa o por el impulso personal de alguien, sino que tiene que ver con todo un contexto sociohistórico, político, económico, que hace posible esa aparición. Nosotros vamos a trabajar bastante con un libro de un historiador argentino. El libro se llama La invención del Homo Gymnasticus. Es un libro muy importante. Pablo es quizás el mayor historiador de la educación física en la actualidad. Y este libro es un compilado de notas que tratan de rastrear los distintos modelos gimnásticos, escuelas gimnásticas de Europa del siglo XVIII, XIX y de algunos países de Latinoamérica, de América y de Latinoamérica. Básicamente nosotros vamos a ver la escuela francesa, la escuela sueca, la escuela alemana y el enfoque de los gimnastas italianos, porque indudablemente han influenciado muy fuertemente en lo que fue después la educación física en la Argentina. O sea, los iniciadores de la educación física, tanto desde los enfoques más militaristas como los enfoques ligados al sistema argentino de educación física que se deben llamar de Enrique Romero Bress, indudablemente abrevan en todos estos toda esta influencia de la vieja Europa. Dicho esto, me gustaría como sostén teórico y como una manera de tratar de explicar todo este andamiaje de la gimnasia y de la corporalidad, el control de los cuerpos del siglo XIX, XVIII, todo el andamiaje teórico que nos provee la mirada de Foucault. Foucault tiene una trayectoria en la cual va abordando distintas técnicas, distintas enfoques, distintas problemáticas. En principio se abocó a todo lo que tenía que ver con lo que tiene que ver con la aparición de la clínica, del hospital, en la Francia del siglo XVIII, la historia de la locura, y después él empieza a preocuparse por las cuestiones que tienen que ver con el saber, cómo hay una serie de discursos, de prácticas, de instituciones que van apareciendo y generan un saber que determina lo que él llama una epísteme, que es una manera de ver la realidad. Es decir, él lo que va a tratar de explicar es que no es como se solía decir que hay un objeto exterior y el saber de alguna manera lo explica o lo describe, sino que por el contrario, este saber
contornea, formatea ese objeto, ¿sí? Por eso él después va a terminar derivando en relacionar el saber con el poder, ¿no? Como el saber, los discursos que se imponen como hegemónicos, como parte del sentido común, van moldeando y van determinando una manera de ser de los sujetos, de ser de los cuerpos, una manera de ver la realidad en cualquiera de los aspectos que uno pudiera analizar. El saber, al clasificar, al calificar, no solo describe, no solo explica, sino que conforma una realidad, ¿sí? De ahí que él va a problematizar la palabra sujeto en el sentido de esto. Nosotros tendemos a... el sujeto moderno tendió a pensarse como ese sujeto que se autoconstruye a través de mecanismos racionales y la conciencia, y él lo que va a decir es que hay todo un entorno discursivo, hay todo un discursivo, un formato de prácticas, de gestos pequeños, cotidianos, que van conformando esta manera de ser sujeto, por ejemplo. Esto puede arrastrarse, por ejemplo, con el tema de los géneros, ¿no? Cómo los distintos discursos, pequeños gestos, pequeñas prácticas que en la cotidianidad familiar y en la cotidianidad de las escuelas y las distintas instituciones van generando una manera de ver, por ejemplo, binaria entre el género femenino y el género masculino, qué es lo aconsejable, cómo debe ser una mujer, cómo debe ser un hombre, y determinarlos también los parámetros de normalidad. O sea, si yo determino que esto es un hombre y esto es una mujer, y que todo lo que está fuera de esos cánones son vistos como anormales, como patológicos, habría que rastrear cuánto hay de verdad y cuánto hay de formación, de coerción de una realidad, ¿sí? Foucault lo que va a decir es que hacia el siglo XVIII se va a ir conformando unos nuevos dispositivos de poder diferentes a los de los siglos anteriores. Decía que se va a pasar de una sociedad de la soberanía, en donde había un soberano que era el rey, los demás eran los súbditos, y en donde el poder del soberano estaba más sobre la muerte que sobre la vida. Esto lo trabaja mucho en su libro quizás más famoso, sobre todo cuando acomete las problemáticas del poder, que es Vigilar y Castigar. Y lo que va a señalar él que en el poder soberano la preocupación era hacer morir y dejar vivir. Los dispositivos de disciplinamiento y de coerción sobre las poblaciones eran más difusas, no estaban tan determinadas. La soberanía y las monarquías se preocupaban más por los territorios, por las riquezas de los territorios, por los tributos que podrían proveerse a través de las riquezas de los territorios, que por los hombres que conformaban esos reinados o esas comarcas. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el poder era un poder que no era tan meticuloso, tan microfísico, sino que era una cosa mucho más ambigua, no tan determinante. Y él va a decir que hacia el siglo XVIII, por circunstancias que tienen que ver con todo esto que hablamos, ¿no? Sociopolíticas, económicas, piensen que empezamos a pasar de un régimen una economía mercantilista a una economía industrial, en donde se empieza a conformar ciertos discursos, ciertas prácticas y ciertas instituciones que nos están hablando de otros dispositivos de poder. Y él dice, lo que va a decir Foucault, que se va a pasar de un poder soberano a un poder disciplinario. Pasa a ser una sociedad disciplinaria.
Les voy a leer una parte del texto, textualmente, del texto de Vigilar y Castigar. Y dice así: segunda mitad del siglo XVIII. El soldado se ha convertido en algo que se fabrica. De una pasta informe, de un cuerpo inepto, se ha hecho la máquina que se necesitaba. Se han corregido poco a poco las posturas, lentamente una coacción calculada recorre cada parte del cuerpo, lo domina, pliega el conjunto, lo vuelve perpetuamente disponible y se prolonga en silencio en el automatismo de los hábitos. En suma, se ha expulsado al campesino y se le ha dado el aire de soldado. Se habitúa a los reclutes a llevar la cabeza derecha y alta, a mantenerse erguido sin encorvar la espalda, a adelantar el vientre, a sacar el pecho y meter la espalda, y a fin de que contraigan el hábito, se les dará esta posición apoyándolos contra una pared, de manera que los talones, las pantorrillas, los hombros y la cintura toquen a la misma, así como el dorso de las manos, volviendo los brazos hacia afuera sin desplegarlos del cuerpo. Se les enseñará igualmente a no poner jamás los ojos en el suelo, sino a mirar osadamente a aquellos ante quienes pasan, a mantenerse inmóviles, aguardando la voz de mando, sin mover la cabeza, las manos ni los pies. Finalmente, a marchar con paso firme, la rodilla y el corvejón tensos, la punta del pie apuntando hacia abajo y hacia afuera. Ha habido en el curso de la Edad Clásica todo un descubrimiento del cuerpo como objeto y blanco de poder. Fíjense, lo que se puede ver acá es en principio, lo que viene a decir Foucault es: no tenemos que pensar al poder como aquello que reprime, como aquello que es visto como una coerción, sino en su carácter productivo, cómo produce cosas, cómo produce cuerpos en este caso. Y fíjense cómo van haciendo una meticulosidad, ¿sí? Una rigidez en la disciplina, una cosa muy calculada, muy establecida, en donde no da lugar a ninguna ambigüedad, ¿sí? Hay lo que él llama una microfísica del poder. El poder ese ya deja de ser un poder ambiguo y difuso para ser un poder individualizante que va fuertemente sobre el cuerpo individual. Por eso él va a llamar a esto una anátomo-política, ¿sí? Una tecnología política sobre los cuerpos, ¿sí? En donde la disciplina establece los parámetros de lo que es normal y lo que es anormal, ¿sí? Va a decir en otra parte del texto: el gran libro del hombre-máquina, este hombre-máquina del que hablábamos con Descartes, ¿no?, ha sido escrito simultáneamente en dos registros. El anátomo metafísico del que Descartes había compuesto las primeras páginas y que los médicos y los filósofos continuaron, esto es lo que vimos con Le Breton, ¿no es cierto?, y el técnico político, que estuvo constituido por todo un conjunto de reglamentos militares, escolares, hospitalarios y procedimientos empíricos y reflexivos para controlar o corregir las operaciones del cuerpo. ¿Sí? Este nuevo poder disciplinario que trabaja sobre los cuerpos y lo que busca es establecer cuerpos dóciles, cuerpos productivos, cuerpos que son de alguna manera respetuosos de una disciplina y unos cánones de normalidad bien establecidos, requieren, además de unas prácticas y unos discursos específicos, también de unas instituciones que permiten asegurar este grado de meticulosidad y de control. Y ahí es donde él ve que la prisión, o sea, las instituciones de encierro, son instituciones que van a nacer en este periodo. Y de alguna manera la prisión es como el símbolo de todos estos tipos de instituciones. Pero claramente los hospitales como instituciones de encierro, los ejércitos
este, y las escuelas y los colegios. Claramente, si uno, quizás no tanto ahora, pero hace unos años, uno veía algún edificio, un gran edificio en una ciudad, era muy difícil distinguir la arquitectura de un edificio escolar de la arquitectura de una prisión, de una cárcel o de un regimiento militar o un hospital. Era la construcción, el tipo de arquitectura, había como una serie de denominadores comunes que era difícil hacer alguna distinción. Y esto no es de ninguna manera casual. Y lo que plantea Foucault, que este nuevo poder disciplinario tan meticuloso, tan rígidamente y científicamente calculado, se basaba en tres grandes dispositivos que eran la vigilancia, una vigilancia continua, ¿sí? No como la del poder soberano, que era difusa, sino continua, una un control permanente de los cuerpos y de las personas y la vigilancia y la sanción como parte importante de estos dispositivos. La cosa es tener todo controlado, vigilado, examinado, calculado, controlado, de manera absolutamente individual, o sea, hacia cada uno de los cuerpos. Por eso hablamos de una anatomopolítica. Y esto es importante entenderlo en términos de cómo la gimnasia de estas escuelas del siglo XVIII están fuertemente relacionadas con esta mirada de lo disciplinar. Si uno ve las distintas escuelas de gimnasia que se fueron generando en esta época, uno puede ver esta lógica de un poder fuertemente productivo de los cuerpos, necesita de estos cuerpos dóciles para producir en la industria, en donde todo lo que tiene que ver con el esfuerzo, con la meticulosidad, son valorados, todo lo que tiene que ver con el descanso, el placer, empiezan a ser desechados, ¿no? Entonces decimos la disciplina, la vigilancia, el examen, y esta idea también fuerte con estas políticas de un establecimiento de parámetros de normalidad y anormalidad. Todo lo que esté por fuera de estos cánones de disciplinamiento, de lo que debe ser un sujeto, es catalogado como anormal o patológico, ¿sí? Frente a este dispositivo disciplinar individualizante sobre los cuerpos de manera individual, esto que llamamos la anatomopolítica, aparece un poco después, siguiendo a Foucault, otro dispositivo igualmente importante que tiene que ver con esta irrupción de los estados modernos, de los estados-nación, un dispositivo al que Foucault llama el dispositivo biopolítico, ¿sí? Del cual nosotros hablamos e intentamos hallar algunos puntos en común que tienen que ver con la Roma imperial, ¿no es cierto? El dispositivo biopolítico, que de alguna manera establece como una suerte de pinza con la anatomopolítica, ya no va a ir dirigido sus esfuerzos hacia cada cuerpo de manera individual, sino a la población en general, ¿sí? Como especie, ¿sí? Todas las políticas estatales que van a ir preocupadas por la vida de la población.
la vida de la especie, la vida de la población y la necesidad de asegurarse la reproducción de la población pasa a ser una preocupación central de los estados. ¿Por qué? Bueno, porque la revolución industrial y el grado de preparación y formación que requieren los sujetos en el mundo del trabajo, por ejemplo, yo necesito un obrero calificado, tengo que forzarme monetariamente para prepararlo, tiene un tiempo de preparación, lo mismo con un soldado, ya no es un saber que se adquiere rápidamente y al cual puedo suplir de manera inmediata, sino que requiere, para usar bien un fusil, por ejemplo, requiere una preparación que determina un costo del Estado y por lo tanto me interesa reproducir y generar políticas de cuidado de la población como especie. Eso es la biopolítica, ¿sí? Preocupación por la vida de la población, ¿sí? Lo que habría que, otra vez, ¿no?, pensar que estas políticas de cuidado de cuidado sobre esta población como especie, no tenían más que ver con la preocupación por el control y por generar riquezas, y no por una genuina preocupación por la vida y por una vida digna y un buen vivir de su población. De lo que se trata es de una política estatal que me permita asegurar la riqueza. Dice Foucault en algún momento del texto de Vigilar y Castigar: el momento histórico de las disciplinas es el momento en que nace un arte del cuerpo humano, que no tiende únicamente al aumento de sus habilidades, ni tampoco a hacer más pesada su sujeción, sino a la formación de un vínculo que, en el mismo mecanismo, lo hace tanto más obediente cuanto más sutil y al revés. Fórmase entonces una política de las coerciones que constituyen un trabajo sobre el cuerpo, una manipulación calculada de sus elementos, de sus gestos, de sus comportamientos. El cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone. Una anatomía política que es igualmente una mecánica del poder. Fíjense otra vez, ¿no?, cuando nosotros veamos las distintas escuelas de gimnasia europea, vamos a ver este dispositivo montado de manera muy cabal, ¿sí? El comando directo sobre una clase de gimnasia que debía ser distribuida a todos, el trabajo meticuloso sobre los movimientos que debían hacerse y que no debían hacerse bajo un halo de cientificidad muchas veces muy discutible, pero la necesidad de mantener el control sobre la clase y sobre todos y sobre cada una de las clases, ¿sí? Y en este sentido también lo que podemos ver es el gran dispositivo inventado por este poder disciplinario que es lo que Foucault va a llamar el panóptico, ¿sí? El panóptico de Bentham. Hacia el siglo XVIII aparece un inglés, Bentham, que inventa un dispositivo arquitectónico para las prisiones, un dispositivo en las cuales había una torre central elevada, cuyos vidrios no permitían ver el interior, y rodeando esa torre todas las celdas, formando un círculo, de manera que cada celda no podía tener ningún intercambio con sus pares, con sus celdas contiguas, y era constantemente vigilada, otra vez, ¿no?, la vigilancia permanente que se ejercía desde la torre, que podía estar o no estar, podía haber alguien o nadie
dentro de esa torre, pero uno no sabía, quien estaba en la prisión no sabía si estaba siendo vigilado o no. La sensación era que había un continuo control y vigilancia sobre esos cuerpos. ¿Sí? Me parece que el dispositivo panóptico es una metáfora y un dispositivo que tiene mucho que ver con este poder disciplinario. Y otra vez pensando en la escuela, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, mi maestra de quinto grado que usaba anteojos oscuros y eso le permitía que nosotros no sabíamos si nos estaba viendo o no a cada uno de nosotros, ejercía una especie de panóptico. Y con respecto a las clases de gimnasia esto estaba muy claro. La gran preocupación de la didáctica, la educación física durante años fue cómo mantener la disposición de los cuerpos de manera absolutamente simétrica, a una distancia justa, y que el docente debía tener esta mirada, este control permanente sobre todos y cada uno de los cuerpos y sobre todos y cada uno de los movimientos. Dice, cómo Foucault plantea cómo con el tema de la biopolítica, ¿no? Y cómo este siglo XIX ha utilizado esta herencia con fines económicos. Dice, establecer el trabajo antes que el placer, la reproducción de las fuerzas antes que el puro gasto de energías. Y plantea, y si todo esto no fuera esencial, sino todo un dispositivo montado en función de intereses específicos, y si hubiera en el centro de la política del deseo unos mecanismos muy diferentes, no de rechazo y ocultación, sino de incitación, y si el poder no tuviera como función esencial decir no, prohibir y castigar, sino ligar según una espiral indefinida de coerción el placer y la verdad. Y acá otra vez aparece esto que Foucault trata de advertir fuertemente, ¿no? La productividad del poder, ¿sí? El poder, y dentro del poder está el saber. Quien sabe tiene poder. Quien tiene poder genera determinados índices de normalidad y anormalidad. Establece lo que está bien y lo que está mal. Regula los cuerpos, ¿sí? Genera cánones de virilidad y de femineidad. Determina, por ejemplo, géneros binarios dicotómicos, ¿sí? Todo esto, estas conformaciones de sujetos, son productos de dispositivos disciplinarios, muy finos, muy microfísicos, muy meticulosos, que actúan como una red, como un reticulado, de los cuales el poder, el dispositivo escolar, el dispositivo del ejército, eran claros ejemplos. O sea, no hay nada de casualidad en la aparición de estas grandes instituciones que tuvieron tanto predicamento, tanta fuerza y tanto éxito en este poder, en estos dispositivos disciplinarios. Voy a leerles algunas cuestiones de un libro que se llama Foucault y Derrida, en donde habla de algunos de los temas que estamos hablando, para a ver si puedo aclararlo y dejarlo más transparente. Habla de la norma, ¿no? Que la norma establece, ¿no? Lo normal y lo anormal, vuelvo a decir, ¿no? Y no es casual, por ejemplo, que las escuelas, aún hoy, las escuelas en donde se estudia para maestros se llaman normales, ¿no? No es casual. Y en la Argentina hay una corriente de maestros en los inicios, desde la escuela sarmantina, que se los denominaba los normalistas, ¿no? Y no es casual, ninguna palabra, diría, ningún discurso, ninguna palabra es casual, ¿sí? Veámoslo con el tema del lenguaje inclusivo y el rechazo que causan ciertas personas.
porque el lenguaje, de alguna manera, los discursos, generan maneras de ver el mundo y de alguna manera determinan una cosmovisión del mundo, hacen un mundo, ¿sí? No solo lo describen y lo tratan de explicar. Y esto es muy fuerte en Foucault, indudablemente con una influencia fuerte de Nietzsche. Pero fíjense, habla de la norma, ¿no? Dice, hablando de la prisión, pero otra vez, la prisión como metáfora, ¿no?, de este poder disciplinario. La prisión es el lugar en que se cumple la pena que dicta la ley, pero en su interior no es un espacio jurídico, ¿sí? Foucault se preocupa siempre por no analizar solamente el poder en términos jurídicos, como se había hecho en general, y trabaja con el poder como una relación, no el poder como algo que lo detenta a alguien, sino como una relación que se establece entre las personas. Dice, lo que rige el espacio carcelario es la norma. No es un espacio en el que haya ciertas cosas prohibidas y las demás fueran indiferentes o libres. O sea, nada se deja al azar, ¿no? Todas las cosas caen bajo la regulación de la norma y todo comportamiento que escape a la norma es sancionable. Ningún acto es indiferente para un sistema disciplinario. La operación general que lleva a cabo el poder disciplinario es, pues, una normalización de las conductas, una transformación técnica de los individuos para adecuados a una norma. Yo les voy a dar ejemplos personales para que se entienda esto, ¿no? Yo hice la escuela primaria en la década del 60. Nosotros teníamos un recreo y en el momento que tocaba un primer timbre, tocaban 3 timbres. En el primer timbre uno debía quedarse parado en la baldosa en la que había quedado. Al segundo timbre tendría que empezar a caminar hacia la hilera y en el tercer timbre debía estar la hilera bien conformada, por supuesto, de menor a mayor, varones en una hilera, niñas en el otro, a una distancia de 2 baldosas. Fíjense en eso que parece un detalle nimio y que uno lo naturalizaba, le parecía parte de lo normal, cómo están jugando un montón de dispositivos normalizadores y disciplinarios que ya te dicen, bueno, si vos tenés una altura, estás en un lado, si tenés una altura, estás en otro. Si sos varón, estás en un lado, si sos una niña, estás en otro. Por ejemplo, cuando yo daba mis prácticas en el profesorado de educación física, cada vez que venía mi profesor de didáctica, las únicas cuestiones que me decía, las únicas observaciones que hacía con respecto a mi clase, tenían que ver con cómo habían sido mis desplazamientos en el patio que me aseguraban la visión de todo el grupo. Cómo tenía que desplazarme en línea recta, en diagonal, como fuera, para nunca perder ese control. Yo tenía que ser esa torre del panóptico constantemente, ¿sí? Otro dispositivo claro del poder disciplinario es el examen, ¿no? El examen dice, la vigilancia y la sanción se cruzan, se encabalgan. La suya es una mirada normalizadora, escribe Foucault, una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar. En este gesto veremos cómo, de nuevo, al igual que en el manicomio o en el hospital, poder y saber aparecen ligados en un proceso común, alimentándose mutuamente. El examen, dice Foucault, lleva consigo todo un mecanismo que liga un cierto tipo de formulación del saber con una cierta forma de ejercer el poder. Yo creo que es necesario entender entonces en esta sociedad disciplinaria que fue conformada en estos siglos XVIII y XIX, en donde se inscriben las gimnasias que dieron lugar a la educación física, nos permite ver este doble juego, este doble dispositivo anátomo-político por un lado
y biopolítico por el otro, que estableció una red disciplinar muy intrincada, muy detallista, muy calculada, que permite explicar muchas de estas escuelas de gimnasia europea que vamos a ver en esta unidad. Y ya tomando el libro Homo Gymnasticus de Pablo Jaradowski, que les decía, y tratando de establecer relaciones con todo esto que tratamos de decir de Foucault, aparece, para Jaradowski, aparece este nuevo personaje, este nuevo sujeto de la historia que es el Homo Gymnasticus, que es una construcción de este siglo XIX, de los fines del siglo XVIII, principios del XIX, ¿no? Aparece en este siglo, en el siglo XIX, sobre todo, una serie de prácticas, de discursos, de actividades que son de alguna manera el germen de lo que nosotros conocemos hoy como la educación física, ¿no? La génesis se puede rastrear a través de estas escuelas europeas, ¿no? Aparecen una serie de gimnasias, de ejercicios físicos, de juegos, de deportes, de excursiones, campamentos, colonias escolares, toda una serie de prácticas e instituciones, por supuesto, que fomentan estas prácticas, que van a estar basadas en una nueva visión del cuerpo, un énfasis en la importancia de los cuerpos y de su funcionamiento, ¿no? Y es así que van a aparecer, por un lado, se van a ir dando cada vez más importancia a la gimnasia dentro de los currículos escolares, que también van apareciendo cada vez con más fuerza como sistemas escolares estatales, y por otro lado, una serie de gimnasias en las ciudades más importantes de Europa. Aparecen gimnasios en Londres, en Berlín, en París, en Suecia, en Berna, en Suiza, en Italia, que hablan de un verdadero cambio radical. Y dice Jaradowski, allí, hablando de estos gimnasios, los cuerpos fueron objeto de un tratamiento particular, cuyo objetivo central fue la medición, el cálculo, la precisión, la eficiencia, la cuantificación de las posiciones, de los movimientos, de los desplazamientos, de la alimentación, de los pasos, de las marchas y contramarchas, de las flexiones, extensiones, circunducciones, de las formaciones y evoluciones, de los balanceos, los giros, los saltos, las carreras, el lanzamiento, es decir, todo un universo kinético, de mucha especificidad, de creciente cientificidad, con los aportes de las ciencias naturales, de la anatomía y más adelante de la fisiología. Evidentemente se va conformando todo un dispositivo de actividades cada vez más meticulosas, cada vez más rigurosas, y a principios del siglo XIX podemos decir que tiene predicamentos, sobre todo en las clases más altas, pero que se va masificando y va creciendo en las distintas ciudades de Europa. Todas estas actividades también tenían una influencia de pedagogos de la época, ¿no? Como Pestalozzi, como Salzman, como Rousseau, como Ebert, que de alguna manera tenían lineamientos que las distintas escuelas fueron adoptando con mayor o menor predicamento. Y aparecen estos grandes personajes en distintos países que pasan a ser grandes referentes de la actividad física, de la gimnasia, como Francisco Amorós en España, que es exiliado y es inspector y director de los gimnasios de París, Cleas también en Francia, Pierre-Henri Kling
para el referente fundamental de la gimnasia sueca, Jan en Alemania, el famoso Turner en alemán, tiene su origen en este personaje tan importante, y después con la creciente importancia que va teniendo la fisiología, personajes como Demeny, Lagrange, Tissier y Mosso. Y todos estos grandes personajes, estas grandes escuelas, van a influir muy fuertemente en todos los movimientos que se fueron generando acá en Latinoamérica. O sea, más allá de que, por ejemplo, en Argentina, en los inicios del sistema y de la educación física, lo vamos a ver más adelante en la última unidad, hay una gran disputa entre dos corrientes, que son una más ligada al mundo de los militares y otra al mundo médico-pedagógico como Romero Brest. Más allá de estas grandes diferencias, todos ellos abrevaban de una u otra manera en esta escuela, ¿sí? Lo que dice Jagroski es que las causas que se pueden rastrear para permitir entender por qué se empieza a dar tanta importancia al ejercicio físico tiene que ver con varios factores relacionados con los cambios sociohistóricos y culturales, políticos y económicos que se dieron en este periodo, ¿no? La expansión de la vida urbana, de la vida en las ciudades, los procesos de industrialización, los nuevos códigos de civilidad y de moralidad de este gran actor social de este periodo que fue la burguesía, ¿no? Es la burguesía la que irrumpe luego de la Revolución Francesa, y la que va a ir imponiendo condiciones porque pasa a ser el sector económico privilegiado de este motor capitalista y primero un actor económico importante y luego va a imponer sus condiciones en los espacios políticos, por supuesto. Con esta vida urbana creciente, este proceso de industrialización, el obrero, las horas en las fábricas, va apareciendo una preocupación por ciertas, lo que le llaman la degeneración de los cuerpos y de la salud, ¿no? Los peligros y los excesos que conlleva la vida urbana. Por otro lado, esto que hablamos, ¿no? con la biopolítica, ¿no? Esta preocupación creciente de la burguesía por reproducir la fuerza de trabajo, ¿no? El obrero. El obrero había que, era esa fuerza de trabajo, ese recurso humano que requería de políticas que le permitieran mantener un buen estado de salud para que fueran esos cuerpos productivos que requería este proceso de industrialización creciente. La importancia de los ejércitos modernos y de la preparación específica y cada vez más compleja que exigía este mundo militar. El tema del nacionalismo, esta es la época de la conformación de los Estados-naciones, ¿no? Estos Estados-naciones a través de monarquías constitucionales o ya democracias, y toda una idea de nacionalismo, de defensa de una identidad nacional, también juegan un papel importante. Y ahí van surgiendo esta importancia de una normalización creciente, establecer claramente qué es un cuerpo saludable y qué es un cuerpo normal y qué es un cuerpo anormal. Esta idea que aparece muy fuerte en el siglo XIX, que es la idea de raza, ¿no? con derivaciones de las teorías de Darwin a lugares bastante complicados como eran los del darwinismo social, ¿no? Lo que era en Darwin una explicación netamente biológica empieza a ser
traspasado a otros ámbitos y la preocupación por el mejoramiento de la raza va a estar presente y en la gimnasia, en la educación física fuertemente, lo vamos a ver en los discursos predominantes, ¿no? Y acá es donde podemos ver claramente lo que hablábamos antes de la sociedad disciplinaria, estos dispositivos anatomopolíticos y biopolíticos de los que hablamos, de los parámetros de normalidad y normalidad, de la importancia de estas instituciones de encierro, como en el caso de la escuela, y la importancia del control, de la vigilancia, del examen, de la sanción, si es requerida, ¿no? ¿Y cuáles fueron las instituciones? Como dijimos, ¿no? Las Fuerzas Armadas, los colegios, las escuelas, los hospitales, ¿sí? Dispositivos, como dice Foucault, instituciones de encierro, ¿sí? Que son creaciones de este periodo histórico, con una fuertísima importancia del discurso médico, del higienismo, ¿sí? De la eugenesia. Si nosotros vemos, por ejemplo, los grandes referentes en el nacimiento de la educación física en los distintos países de Latinoamérica, la gran mayoría están ligados a la medicina. De hecho, nuestro gran referente en Argentina, que es Enrique Romero Brest, el creador del primer Instituto Nacional de Educación Física, pero además un referente por un montón de motivos, era doctor, de formación doctor. Como dijimos, esto que empieza el ejercicio físico y la preocupación por el ejercicio físico, la actividad, la concurrencia a los gimnasios, comienza siendo acotado a una élite, con el tiempo se va haciendo cada vez más masificado y el Estado como Estado educador pasa a tenerlo como una actividad y después con una materia obligatoria dentro de los sistemas educativos. Dice Jagroski, la creación del Homo gimnástico fue caracterizado como un cuerpo esforzado, eficiente, dócil, obediente, aplicado, activo, seguro, decidido, fuerte, vigoroso, voluntarioso, enérgico, aseado, útil, productivo, racional, simétrico, diestro, patriota y sano. Todas estas cualidades daban a la construcción del Homo gymnasticus y a la construcción de lo que debía ser ese hombre que debía ser un ciudadano de los Estados-nación. ¿Y cómo se lograba esto? Bueno, a través de toda una serie de acciones que tenían que ver con ejercicios repetitivos, bien fraccionados, cada sector del cuerpo era especificado, segmentado, fragmentado, ejercicios bien analíticos, muy estudiados biomecánicamente, con los estudios que había en esa época, graduados, yendo de lo simple a lo complejo, muchas clasificaciones y ordenaciones, ¿no? Ejercicios respiratorios, ejercicios de locomoción, de salto, de equilibrio, ejercicios con aparatos. Esta idea de la ciencia, de las ciencias anatómicas y fisiológicas como cuerpos que se podían analizar de manera separada y fragmentada, ¿no? Y esto va generando toda una idea de normalidad y una otredad, ¿no? Una otredad indeseable. Cuando se establece cuál es el modelo, todo lo que está por fuera de ese modelo prescripto pasa a ser algo del orden de lo indeseable, ¿sí? De lo que debe ser excluido o mirado con malos ojos, digamos, ¿no? Y esto se puede ver como la ciencia biomédica y la educación física en general va marcando estos parámetros de normalidad y de anormalidad.
Esto que es, podemos ligarlo con este concepto de biopolítica y de tanatopolítica, ¿no? Cuando la Alemania nazi hace esta matanza indiscriminada, este genocidio brutal de millones y millones de judíos y de personas que eran consideradas seres sin valor, ¿sí? Seres despreciables, seres indeseados, seres rechazados. Esto lo podían hacer por toda una política de tanatopolítica, de control, de desprecio por estos a los que catalogaba de anormales y por esta idea de la pureza de la raza, ¿no es cierto?, que tuvo tanto predicamento. Todo esto, orígenes del siglo XVIII y XIX, claramente están enmarcados dentro de criterios patriarcales y sexistas y androcéntricos, ¿no? Claramente, en principio, la actividad física, los ejercicios físicos eran para los hombres, ¿sí? El hombre era el sujeto activo, el sujeto que debía tener estas condiciones. Y las mujeres o bien eran excluidas o si eran incluidas en alguna de las escuelas o enfoques, claramente tenían otro tipo de ejercicios a los que debían someterse, más ligados con la estética, con la flexibilidad, con lo recatado, ¿no? Nada que tuviera que ver con la virilidad, porque si no eran mal vistos, ejercicios que tuvieran que ver con promocionar la salud para ser buenas madres, ¿sí? Ejercicios, sobre todo en la zona de la cadera, que pudieran favorecer el parto, todo eso definiendo claramente a través de las prácticas y los discursos, claramente unas marcas generalizantes bien claras y discursos que conformaban sujetos y conformaban géneros y estigmatizaban y estereotipaban esos géneros y todo lo que estuviera por fuera, un homosexual, por supuesto, era un enfermo, era un desviado, ¿sí? No se ponía ningún tipo de prurito en ese sentido. Y por otro lado van a aparecer también una serie de materiales especiales, especialmente condicionados como para estos ejercicios, para esta necesidad de fragmentar y de cientificizar toda la actividad, ¿no? Las palanquetas, las barras fijas, ciertos aparatos, sobre todo en la escuela alemana, los espaldares suecos, los trapecios, los balones, los medicine ball, los infladores, las cuerdas, los aros, toda una serie de materiales específicos que van a proveer a las distintas escuelas y las distintas actividades. Y todas estas enfoques, estas actividades que produjeron una serie de actividades y de ejercicios a los que fueron legitimando, también hicieron que se dejaran de lado toda una serie de otras posibilidades referidas a la actividad física, ¿no? Las acrobacias, las actividades circenses, todo lo que tuviera que ver, lo que no tuviera la suficiente rigidez que exigía este tipo de actividad, era desechado y dejado por fuera de lo que sería la currícula canónica de la educación física. ¿Sí? Esta presentación que hace Jaragroski me parece que nos sirve de enlace con lo que hemos visto de Foucault.